El día que me despidieron, fui a casa de mi abuela Elena y aprendí a jugar Gin Rummy. Mientras tanto, toda mi familia estaba destrozando la ciudad buscándome, porque mi hermana, Isabela, la niña de oro de la familia, y supuesta diseñadora de joyas genio, no había podido esbozar ni un solo diseño decente desde que me fui en mi vida pasada. Todo se vino abajo en la competencia nacional de diseño de joyas. De alguna manera, Isabela siempre se las arreglaba para debutar diseños que coincidían con los míos, justo un latido antes que yo. Todos asumieron que yo era la copiona. Mi propia familia se levantó y testificó en mi contra. La compañía para la que trabajaba, citando vileza moral y daño a su reputación, me despidió en el acto y me demandó por una asombrosa suma en daños y perjuicios. Ellos, viéndome como nada más que un estorbo, me echaron. Destrozada por la vergüenza pública y la pérdida de mi familia, caí en una profunda depresión. Fui víctima de un atropello, golpeada por un coche conducido por una de las fans obsesivas de mi hermana. Incluso mientras mi conciencia se desvanecía, la pregunta me atormentaba. ¿Cómo lo sabía siempre Isabela? ¿Cómo se las arreglaba para crear mis diseños exactos, un paso por delante de mí? Entonces abrí los ojos. Era el día antes de la competencia nacional de diseño de joyas. Clara, ¿te sientes segura para la competencia? El parloteo en la oficina me sacó del vertiginoso vórtice de la memoria. Miré a mi alrededor, mi corazón martilleando. Clara ganó diseñadora del año 3 veces consecutivas, dijo Marisa con un codazo juguetón. Ella lo tiene controlado. Me las arreglé para una sonrisa débil. Solo yo sabía lo que se avecinaba. En mi vida pasada presenté un diseño en el que había puesto mi alma durante días. En el escenario, frente a todos, fui tachada de fraude. Mostraron 2 bocetos en la pantalla principal, idénticos hasta el último y delicado filigrana. Pero la marca de tiempo en la otra presentación era un día completo antes que la mía, y la artista era mi propia hermana, Isabela Walker. Ella estaba en la audiencia, con los ojos muy abiertos y rodeados de rojo, mirándome con una expresión de traición destrozada. Se llevó un micrófono a los labios. La voz le temblaba mientras resonaba en el auditorio. Clara, ¿cómo pudiste? Si te sentías bloqueada, te habría ayudado a encontrar inspiración. Pero robar mi trabajo, ¿por qué? Yo estaba paralizada. Ese era mi diseño. Había vivido en mi ordenador portátil cifrado, sin que nadie más lo viera. Antes de que pudiera explicar, la multitud estalló. Saquen a la plagiadora del escenario. No merece ser diseñadora. Unas pocas voces dispersas de apoyo fueron rápidamente aplastadas cuando mis propios padres subieron al escenario. Sostuvieron fotos de Isabela supuestamente trabajando durante toda la noche en su mesa de dibujo y hablaron de su profundo arrepentimiento. Dijeron que estaban avergonzados de mí y anunciaron su intención de cortar todos los lazos. Después de eso, todo terminó. Nadie me creyó. La seguridad me escoltó hacia afuera. Mi teléfono era una tormenta de odio. De vuelta en mi apartamento revisé mi portátil. Sin virus, sin spyware, sin registros de acceso remoto. Mi ordenador y mis cuadernos de bocetos físicos habían estado conmigo en todo momento. No había forma concebible de que el diseño se hubiera filtrado. Sin embargo, el de Isabela era idéntico. Cada idea, cada línea. Era imposible. Oye, Clara, la voz de Marisa interrumpió mis pensamientos de nuevo. Escuché que tu hermana también compite este año. ¿Rivalidad familiar? ¿Quién crees que ganará? No mucho después de que comencé en esta firma, Isabela, por alguna misteriosa coincidencia, también había sido contratada. La mención de su nombre me envió una sacudida de puro terror. Apreté los puños tan fuerte que mis uñas se clavaron en mis palmas. Cuando Isabela nació, no lloró. Mientras los otros recién nacidos gemían, ella estaba en silencio. Mi madre, convencida de que era un mal presagio, trajo a un espiritista de las montañas. En el momento en que la anciana entró en nuestra casa, no miró al bebé, me miró a mí. Dijo que nuestros destinos estaban cruzados, que mi fuerza vital proyectaba una sombra sobre mi hermana y drenaba la vitalidad de Isabela. La solución, afirmó, era que me enviaran lejos. De lo contrario, Isabela no viviría para ver su 25º cumpleaños. Desde ese día, el único objetivo de mis padres fue deshacerse de mí. Debo haberlo sentido. Intenté desesperadamente ganármelos. Para mostrar afecto por mi nueva hermana, llevé mi osito de peluche favorito a su cuarto de niños como una ofrenda de paz. Su habitación rebosaba de muñecas y juguetes nuevos. Por un segundo,
Cuando me miró con una sonrisa amplia e inocente, pensé que le agradaba. Ella empujó una torre de bloques y de inmediato se echó a llorar. Mis padres entraron corriendo, vieron los bloques caídos, el bebé llorando y a mí de pie allí. Lo primero que sentí fue el agudo escozor de la palma de mi madre en mi cara. Mis oídos zumbaron y probé la sangre. En ese momento entendí que Isabela y yo nunca podríamos coexistir. Poco después, me enviaron a vivir con mi abuela Elena en el campo. Ella me crió, dura pero amorosa, haciéndolo todo sola. Hace 2 años mis padres reaparecieron de repente, pidiéndome que volviera a casa. Hambrienta de su afecto, tontamente acepté. Ahora, sentada en mi escritorio, miré mi ordenador y el portafolio del trabajo de mi vida. Isabela había sido bailarina toda su vida. ¿Cuándo había encontrado tiempo para estudiar arte? Y mucho menos diseño de joyas. Le pedí a mi colega que me enviara el portafolio de Isabela enviado a la empresa. Me envió un archivo por correo electrónico. Hice clic para verlo, y mi sangre se heló. Diseño tras diseño, idéntico al mío. Algunos eran bocetos privados que nunca le había mostrado a nadie, proyectos que había estado guardando para abrir mi propio estudio, y habían sido lanzados comercialmente bajo su nombre. Con las manos temblorosas, arrastré todos y cada uno de los archivos de diseño de mi ordenador a la papelera y los eliminé permanentemente. Tenía que calmarme. Ya había muerto una vez. Tenía que haber un punto ciego, algo que me faltaba. Había dedicado mi vida a este oficio. Estudié arte en la escuela secundaria. Obtuve una beca completa para la Escuela de Diseño de Rhode Island y me especialicé en gemología y fabricación. Mis habilidades eran reales. Respiré hondo. Cualquiera que fuera el truco que estaba usando la vencería. Crearía algo nuevo. Apagué mi ordenador, no podía arriesgarme de nuevo. Saqué una hoja de papel limpia. Una idea comenzó a formarse. Hice un boceto, dejando que mi mano se moviera, canalizando el pánico y la furia en las líneas. Las horas se desvanecieron. Finalmente, me recosté y miré la pieza terminada. Un anillo con una banda tejida con delicados hilos de oro rosa, culminando en un engaste de oro blanco con forma de violeta, sus pétalos acunando un raro zafiro púrpura profundo. Elegante, misterioso, noble. Lo llamaría el beso de la violeta. De repente, un jadeo vino del otro lado de la oficina. ¡Dios mío! Isabela Walker acaba de publicar un nuevo diseño. Los teléfonos vibraron. La gente se apiñó alrededor. Saqué el mío con el pulgar tembloroso y abrí Instagram. Allí estaba, una nueva publicación de Isabela con el pie de foto, trabajando duro para traer más belleza al mundo. Para todos ustedes, aquí hay algo que llamo el beso de la violeta. La imagen era una versión perfecta, renderizada digitalmente, del diseño exacto que acababa de terminar de esbozar en papel. Mi visión, impecablemente. Contuve la respiración. Alguien pasó junto a mi escritorio y arrebató el papel de mi mesa de dibujo. ¡Oigan todos! ¡Miren esto! Es el mismo diseño que Isabela acaba de publicar. ¡Idéntico! La oficina se agolpó alrededor de mi escritorio, murmurando. Un escalofrío de pavor me invadió. Me levanté para recuperar mi boceto, pero alguien me empujó. No me digas que planeabas plagiar a tu propia hermana, siseó alguien. Los susurros se volvieron acusatorios. Se ve tan pulcra y correcta, pero no es más que una ladrona común. Entonces una voz cortó el ruido. Espera un minuto, ¿no se han dado cuenta? Muchos de los diseños anteriores de Clara se parecen sospechosamente a los de Isabela. La gente sacó nuestros portafolios para comparar. Aproveché el momento y recuperé mi dibujo. Esto es mío, dije, mi voz temblando de rabia. Isabela es la que me ha estado robando todo este tiempo. Como si fuera una señal, la puerta de la oficina se abrió e Isabela entró. Llevaba un vestido blanco impecable, la imagen de la inocencia. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Clara, ¿por qué me haces esto?», sollozó. «Sé que no te agrado, pero esos diseños son el trabajo de mi vida. Son todo lo que tengo». Se giró hacia los demás. «Desde que volvió a casa me ha guardado rencor. ¿Se trata de mamá y papá? ¿Me estás castigando por ellos?». Su actuación fue impecable. Todos la miraron con lástima y luego a mí con disgusto. Alguien me empujó con fuerza. Tropecé. Golpeé la esquina afilada de un escritorio de metal y sentí un golpe nauseabundo mientras un chorrito cálido de sangre corría por mi sien. Isabela se abalanzó, fingiendo ayudar. En el momento en que su mano tocó mi brazo, se arrojó hacia atrás al suelo.
¿En serio esta chica? ¿Con toda esta gente mirando? Gimió, con los ojos muy abiertos por un miedo fabricado. La oficina se arremolinó a su alrededor, preguntándole si estaba herida mientras me miraban con dagas. ¿Qué te pasa, Clara? Te pillan robando y ahora la estás agrediendo. Déjala, no vale la pena. Dejen que la psicópata sangre en el suelo. Isabela se levantó lentamente, sacudiéndose con un suspiro de mártir. Está bien todos. Todavía es mi hermana, pase lo que pase. Una risa seca y sin humor se me escapó. La miré. La maestra manipuladora. ¿Sabes qué, hermanita? Tengo algo que quiero decirte. Cansada pero triunfante. Isabela se acercó a mí. Yo sonreí dulcemente. Tan pronto como estuvo al alcance, le di una bofetada en la cara, fuerte. El golpe resonó. Tropezó y cayó al suelo, más por la conmoción que por la fuerza del golpe. El estallido resonó en la oficina como un trueno. Durante un segundo suspendido, todo se congeló. Los murmullos, los teléfonos en alto, el zumbido de las luces fluorescentes. Isabela yacía en el suelo, aturdida, el blanco de su vestido manchado con polvo de la alfombra. Sus ojos estaban muy abiertos y en blanco, y por un latido temí haber ido demasiado lejos. Luego volvió el torrente. Gritos, chillidos, el metálico tintineo de sillas. La gente se reunió, un anillo de caras que parecían jueces en un tribunal. Isabela comenzó a sollozar de nuevo. Todo teatro y dolor medido. Alguien llamó a seguridad. Alguien más gritó mi nombre como una acusación. No esperé a los guardias de seguridad. Me puse de pie, con las palmas temblando y salí de la oficina. Dejé atrás el zumbido de los susurros y la amabilidad rápida y practicada que se derrumba tan pronto como las cámaras se apagan. Dejé atrás mi boceto, ahora arrugado y húmedo con una mancha de mi sudor. Dejé atrás la vida que había pensado que era mía. Afuera, la ciudad tenía su ritmo indiferente habitual. Los taxis sisearon, los autobuses suspiraron, y el sol dejó caer una luz perezosa sobre el cristal y el ladrillo. Caminé hasta que mis piernas se negaron a llevarme más lejos. Me detuve en un pequeño café y dejé que el ruido y el vapor del espresso me anclaran. Vi mi reflejo en la ventana y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. El corte en mi frente palpitaba donde el escritorio se había encontrado con el hueso. Alguien intentó alcanzarme una servilleta, pero los rechacé con la mano. No podía permitirme ser vista ahora, no inestable, no la mujer que todos ya creían que era una ladrona y una mentirosa. Lo primero que hice, después de haber dejado de temblar lo suficiente como para pensar con claridad, fue llamar a abuela Elena. Ella contestó al primer timbre, su voz un cálido murmullo en mi oído tan constante como una mesa de roble. «Vuelve a casa», dijo. «Siempre sabes dónde encontrarme. Vuelve a casa por un día o dos. No hagas nada tonto». Su voz era un puerto. Le dije dónde estaba, y me dijo que tomara el próximo tren. No preguntó por detalles, no exigió explicaciones. Me dio sopa y una estantería para dormir, y más tarde esa noche, lecciones de Jean Rumi en la mesa de la cocina bajo la lámpara amarilla que olía ligeramente a aceite de limón. El juego era simple, las cartas gastadas, y en el clic repetitivo de las fichas y el barajado del papel, algo en mí comenzó a desenmarañarse. Abuela Elena tenía una manera de hacer que el mundo fuera más pequeño, de reducir las catástrofes enredadas a una sola mesa con una taza de té y una sola circunstancia a resolver. Me contó historias sobre sus manos, cómo habían remendado calcetines y sacado vida a plantas de tomate atrofiadas, y me hizo reír hasta que me dolieron las costillas. Pero el respiro fue frágil. Internet no fue amable. Fotos y titulares marcharon a través de mi teléfono como una procesión de juicio. Personas a las que una vez había sonreído en la calle se dieron la vuelta cuando pasé. La compañía había enviado una declaración pública. Mis padres habían publicado una carta de decepción cuidadosamente seleccionada. Mi hermana había publicado una imagen de sí misma en una mesa de dibujo, con las manos florecidas con un bolígrafo en alto y un pie de foto sobre gratitud y perseverancia. Los comentarios eran un coro de apoyo para Isabela y veneno para mí. Un artículo me llamó supuesta plagiadora. Un foro ya había reunido un hilo que intentaba catalogar la evidencia en mi contra. El mundo en línea había emitido su veredicto con la velocidad de un latido. No había tiempo para ahogarse. Me habían dado un regalo imposible y obsceno la primera vez, y lo había desperdiciado. Se me había permitido una segunda oportunidad. Había pasado un solo día. El pánico temblaba justo debajo de la superficie de mi alivio por estar viva. Podía sentir el futuro como una tela suave que podría alisar o triturar.
Decidí que no repetiría los mismos errores. Lo que sea que había sucedido la última vez que le permitió a Isabela estar un paso por delante de mí, lo encontraría. Dejaría de fingir que era magia, destino o simplemente mala suerte. Había un mecanismo, un punto ciego, y lo iba a encontrar. El primer lugar donde busqué fue lo obvio y lo ridículo a la vez: la propia Isabela. Si tenía acceso a mis diseños, debía haber un canal. Pero cuanto más pensaba, más imposible parecía. Mis archivos estaban cifrados, bloqueados con contraseñas y autenticación de 2 factores. Mis cuadernos de bocetos eran físicos, metidos en cajas que habían estado conmigo cada segundo de mi día. Para tomar prestado sin miedo de cada historia paranoica que había leído, consideré todo. Tal vez Isabela había contratado a un fraude. Tal vez tenía a alguien en la firma dándole información. Tal vez tenía un fan que irrumpió en mi apartamento y escaneó mis bocetos en papel con la cámara de un teléfono y luego los publicó en la cuenta de Isabela. Tal vez tenía un truco más profundo. Había aprendido a anticiparme, a estudiar mi mano, mis tendencias, a imitar mi estilo, de modo que cualquier nuevo diseño que yo perfeccionara se vería como su trabajo porque me había reflejado por completo. Abuela Elena escuchó mi letanía de teorías y, cuando terminé, se acercó y me apretó la mano. «Conoces tu trabajo», me dijo. «Conoces tus manos. Eso es un comienzo». Me dio una tira de papel y un lápiz, y me pidió que dibujara el anillo de nuevo. No para evidencia, sino para ver cómo se movía mi mano cuando estaba tranquila. Lo hice y ella asintió. «No eres el mismo pájaro asustado esta vez», observó. «Eres más astuta». Tomé esa pequeña confianza y comencé a mapear metódicamente la última línea de tiempo. Escribí una lista, cada persona que tuvo acceso a mis diseños, cada lugar donde mostré mis bocetos, cada contraseña. Recordé una reunión con un cliente en un café donde había esbozado ideas aproximadas en una servilleta. Recordé haber dejado mi bolso en el casillero de la oficina una vez durante la noche cuando trabajé hasta tarde. Recordé a un proveedor que había fotografiado una de mis piezas para un encargo y luego perdió el disco de almacenamiento. Seguí cada recuerdo como un hilo. También busqué, no a nadie de mi familia, no a mis gerentes, sino a las personas que estarían a mi lado cuando los hechos importaran más que el teatro. Primero Marisa. Ella fue la única persona que me había visto enfurecerme y luego reír por ello. Había sido la primera colega en darme un codazo esa mañana, la que había dicho: «Clara es la apuesta segura». Cuando le conté todo, se quedó callada por un minuto. Luego dijo en voz baja: «Siempre pensé que era raro, ayudaré». «Vamos a ser cuidadosas», dijo. Ella me presentó a un segundo aliado, un diseñador junior tranquilo llamado Arturo, que tenía una obsesión con el reconocimiento de patrones y un talento específico y alarmante para el código. Una vez había creado un script que podía escanear miles de imágenes por minuto y marcar duplicados. Sería útil. Comenzamos poco a poco. Arturo configuró un monitor para observar las redes sociales y las bases de datos de imágenes en busca de coincidencias exactas con mis bocetos. Escribió código que comparaba píxeles y vectores en lugar de metadatos, porque las marcas de tiempo eran fáciles de falsificar. Marisa comenzó a compilar órdenes de compra, correos electrónicos de proveedores, recibos, cualquier cosa que pudiera usarse para mostrar un rastro de papel desde mi diseño hasta el portafolio público de Isabela. Contacté a un investigador de seguridad, alguien que trabajaba como freelance en forenses digitales. Por una tarifa que sabía a amargo, escaneó mi ordenador portátil y mis cuentas una y otra vez y no produjo nada. Sin intrusión, sin registros de acceso remoto. Fue la misma respuesta en blanco que me había atormentado la primera vez. Si no había habido una violación digital, entonces tal vez había sido analógica. Alguien había visto mis bocetos o alguien había trazado mi mano. También comencé a notar patrones. Isabela siempre publicaba sobre inspiración en el momento en que terminaba una pieza. Sus cargas estaban sincronizadas con la precisión mecánica de un reloj de cuerda. Una vez me senté y vigilé su cuenta como un halcón durante 2 días. Ella publicaba un borrador matutino de un motivo floral y luego, 1 hora más tarde, subía una imagen limpia. La imagen siempre estaba más pulida y curada, pero la idea básica había sido mi semilla. Era como si alguien en su órbita tuviera una habilidad asombrosa para transformar lo áspero en el artículo terminado en un abrir y cerrar de ojos.
Tendimos la trampa sin llamarla así. Si Isabela o sus cómplices estaban obteniendo mis ideas en tiempo real, entonces el único método infalible sería producir un diseño que no pudiera ser interpretado o que revelara el método por el cual fue robado. Decidí hacer algo que viviera tanto en el proceso como en la forma, una pieza cuya esencia no estuviera solo en las líneas, sino en los gestos y en la forma en que la dibujé. No dibujé un anillo, sino una colección de pequeñas variaciones, ligeros experimentos en espacio negativo y filigrana asimétrica que no tenían sentido a menos que se vieran como un conjunto. La idea era simple: crear una familia de bocetos que, al ensamblarse, produjeran un diseño modular. Cada uno solo parecía incompleto. Juntos formaban el todo. Si alguien robaba uno e intentaba presentarlo como un trabajo terminado, la discrepancia se mostraría. El día antes de la competencia redacté una carta de presentación y un sobreprotector para mi presentación y lo llevé a un notario. Se sintió absurdo, casi teatral, pero la ridiculez era a veces una especie de armadura. El notario selló y firmó, y sentí, por primera vez desde el auditorio, una pizca de control. Marisa y Arturo prometieron estar a mis espaldas. Abuela Elena prometió mantener la tetera encendida y hornearme un pastel. Mantuve mi cuaderno de bocetos cerca y mi mente ocupada. De camino a la ciudad, ensayé lo que diría si alguien me acusaba. El guión antiguo había sido: no robé. Esta vez, agregué más líneas sobre la demostración. Propondría mostrar las capas de la idea, las iteraciones, los bocetos fundidos que precedieron a la obra. Si alguno de ellos se había filtrado y luego pulido en el portafolio de Isabela, esa filtración existiría en alguna parte. Esa era mi esperanza. Esa era mi fe pequeña y terca. Cuando llegué al lugar, el aire vibraba con la misma extraña electricidad que la primera vez. Diseñadores y mecenas flotaban como fantasmas de posibilidades. Había modelos con cabello recortado y joyeros con manos manchadas de soldadura. El panel de jueces se sentó bajo luces brillantes y candelabros humeantes, elevado como un altar. Esta vez no me sentí como una intrusa. Me sentí como una persona con un propósito. Isabela estaba allí, por supuesto, flanqueada por el mismo grupo educado de admiradores. Llevaba un vestido negro que la hacía parecer severa y pequeña al mismo tiempo, como una estatua tallada en ónix. Su sonrisa era medida, y caminaba con el aplomo practicado de alguien que había ensayado tanto el dolor como el triunfo. La observé desde el otro lado de la sala. Miré la sala y decidí mi siguiente movimiento. Introduje mis piezas con el cuidado de un cirujano. Etiqueté cada hoja a mano y deslicé las presentaciones en el sobre que había notariado. Cuando se lo entregué al empleado, observé los dedos del empleado, la forma en que se movían, el baile casual de la burocracia. El empleado tomó mi sobre y lo selló. Me sentí como una niña que había pasado de contrabando una nota a través de aguas peligrosas. Cuando me alejé, mantuve la cabeza en alto. La espera fue la peor parte. Durante horas, la competencia se movió en una lenta sucesión de exhibiciones y discursos. El público aplaudió los chistes educados. En un momento, el nombre de Isabela fue mencionado durante una mesa redonda, y la sala zumbó aprobatoriamente. Mi estómago se tensó, pero me mantuve firme. Había preparado mi evidencia y mis aliados estaban en su lugar. Si el robo ocurría de nuevo, tendríamos los medios técnicos para encontrar la huella digital que dejó. Mientras se anunciaban los finalistas, el aire se espesó. Los nombres rodaron como redobles de tambor. Mi nombre no estaba entre los primeros. Mi corazón se hundió. Entonces el MC llamó a una lista corta. Y mi nombre estaba allí, un punto brillante y gritón en un campo gris. Había pasado el corte. El auditorio se llenó con ese silencio particular que llega antes del juicio, el crujido mecánico de los programas y la limpieza de gargantas cohibida. Entramos al escenario uno por uno. Isabela estaba cerca de mí, su postura compuesta. No podía leer su rostro. Los jueces mostraron cada diseño en una pantalla grande. Cuando mostraron el mío, hubo un silencio. Cuando mostraron el de Isabela, un silencio diferente, más cálido y cubierto de suspiros de aprobación. Mi estómago se revolvió. Bajo la confusión de los aplausos, un simple código S marcó algo en el backend. Una imagen pequeña, casi imperceptible, un duplicado. Había aparecido en línea vinculada a un oscuro servicio de renderizado freelance. La imagen era un escaneo a medio proceso, uno de los bocetos modulares que había presentado, y que por sí mismo parecía incompleto. Tenía una marca de tiempo inexplicablemente anterior a mi presentación oficial,
y estaba alojada en un servidor rastreado a una cuenta de renderizado freelance que enumeraba a Isabela como cliente. Ese fue nuestro gancho. Sentí que la vieja desesperación aumentaba, pero me tranquilicé. Esto no había terminado. Era el comienzo del despegue. Teníamos el primer hilo en una red enredada. La sala a mi alrededor todavía aplaudía otras cosas, ajena a la pequeña y tranquila victoria. Isabela sonrió en el escenario, y la sonrisa no llegó a sus ojos. Por un momento me pregunté, ¿había sabido ella todo el tiempo que yo era consciente esta vez? ¿Había sentido la diferencia en mi postura, el nuevo mapa de mis intenciones? ¿O simplemente había sido complaciente, una mujer asegurada por la maquinaria de simpatía que siempre la protegía? Después de la ceremonia, mientras la multitud se dirigía a los cócteles y cumplidos, Marisa se reunió conmigo cerca del guardarropa y me entregó un teléfono. Arturo había raspado la actividad del servicio de renderizado freelance. Había encontrado un rastro de cuentas que pertenecían a un anillo de pequeños operadores digitales, personas que pulían bocetos toscos en renders brillantes por un precio. Una de esas cuentas tenía contacto directo con una dirección de correo electrónico que, al ser rastreada, se canalizaba a una bandeja de entrada oscura registrada por el gerente de Isabela. Aún no era prueba, era una pista, pero teníamos una pista, que en un tribunal de drama humano es a menudo todo lo que necesita una persona desesperada para comenzar a cambiar un veredicto. Salía la noche, y la ciudad era un borrón de luces blancas y ámbar. Llamé a abuela Elena y ella me dijo que comiera sopa cuando llegara a casa y que durmiera. Dormir era el enemigo de la planificación, pero estaba exhausta como alguien que había visto 2 muertes y decidió vivir de manera diferente. Me senté en un banco cerca del río y dejé que el frío me presionara contra las mejillas. Pensé en la forma en que habían sostenido a Isabela cuando era niña, la forma en que el espiritista se había centrado en mí en su lugar, cómo el destino y la superstición habían reorganizado los muebles de nuestras vidas. Pensé en la mujer que había sido ayer y la mujer que estaba decidida a ser mañana. El capítulo 2 termina no con una revelación, sino con una línea dibujada en la arena. Tenía un rastro de papel que comenzaba a tomar forma, aliados que podían leer debajo de mentiras brillantes, y una estrategia que no se basaría solo en el tribunal de la opinión pública. No esperaría a ser expuesta una segunda vez. Seguiría el rastro a donde me llevara, a servidores, bandejas de entrada y las pequeñas habitaciones seguras del comercio donde se fabricaban las reputaciones. Haría que Isabela y todos los que la habían utilizado para silenciarme respondieran por el robo de mi trabajo, mi vida y mi dignidad. Pero había otra promesa, más tranquila y no menos feroz. La vida que me habían dado por segunda vez era una oportunidad no solo de venganza, sino de verdad. No dejaría que las mismas sombras me reclamaran de nuevo. No solo expondría el mecanismo del robo, sino que reconstruiría una vida que hiciera imposible el robo. Les enseñaría a otros lo que había aprendido sobre la crueldad de la familia y la astucia de la fama, y cuando llegara el día, si el momento alguna vez llegaba en el que pudiera pararme frente a ese auditorio y nombrar lo que se había hecho, lo haría con cada pieza de evidencia dispuesta como joyas sobre terciopelo. Por ahora, había correos electrónicos que rastrear, un servicio de renderizado que citar y una hermana que sonreía con la facilidad de alguien que cree que es intocable. El juego estaba puesto. Había jugado Gin Rummy con abuela Elena y aprendido a contener la respiración a través de manos largas y noches más largas. Las cartas se barajaron de nuevo. El siguiente movimiento era mío. No dormí la noche antes de terminarlo. Barajé cartas con abuela Elena en la mesa de la cocina hasta que los bordes me picaron la cara. Contuve mis dedos hasta que el ritmo de robar y descartar estabilizó mi pulso. En el Gin Rummy, no ganas acumulando carreras bonitas. Ganas dejando las cartas en el momento adecuado y sabiendo lo que te niegas a recoger. Ese era el plan. Sin gritos, sin una crucifixión pública satisfactoria para alimentar a la multitud. Pondría lo que tenía y rechazaría lo que ya me había arruinado una vez. Al amanecer, tomé el tren de regreso a la ciudad y entré en la firma como un fantasma que había editado su propio tormento. Marisa me recibió junto a los ascensores, su boca marcada en una línea determinada. Arturo estaba a su lado, con los ojos hinchados por una noche dentro de un ciclón de código. Me entregó una pequeña bolsa forrada de fieltro. «La lámpara», dijo. Dentro estaba la elegante lámpara de dibujo a la que nuestro departamento había cambiado el último trimestre.
Era tan delgada como una cuchilla y tan cálida como una mano. Arturo había abierto su columna vertebral, acurrucada cerca de la bisagra. Enmascarada bajo una astilla de plástico esmerilado, había una microcámara y un transmisor. «Transmite», dijo Arturo con voz suave. No a la nube que el proveedor prometió, sino a un cubo privado pagado a través de 3 compañías. Una de ellas pertenece a una firma de renderizado freelance. El suscriptor de esa cuenta no es Isabela. Es alguien que usó el nombre de un espiritista de la montaña como alias. El enrutamiento termina en la compañía de tu familia. El pagador de la factura es tu madre. El suelo no se inclinó. ¡No me tambaleé! Simplemente sentí la sensación extraña y precisa de que una pieza del rompecabezas se encajaba. ¡Clic! Pensé en la anciana con su chal, en sus ojos deslizándose más allá del Moisés para centrarse en mí, en el pronunciamiento de que debía ser enviada lejos, o Isabela no viviría para ver sus 25 años. Pensé en cómo una profecía puede ser la forma más bonita de sanear una decisión que ya has tomado. También revisé tu primera muerte, agregó Arturo en voz baja, como si hablara algo frágil. El conductor del atropello perdió su licencia 6 meses después por conducir ebrio. El coche era un vehículo de flota alquilado por un contratista de marketing que da servicio a la marca de tu familia. No puedo probar la intención. Puedo probar la proximidad. Dejaremos eso a los abogados. Marisa deslizó su mano en la mía. No vas a morir esta vez, dijo. Ni en la calle, ni en un escenario. Yo tampoco voy a matar a nadie, dije. Y lo dije en serio. No fuimos al lugar de la competencia. Fuimos a una sala más pequeña que olía ligeramente a limpiador de alfombras y viejos secretos. Una sala de conferencias en el 31º piso. La recepcionista parpadeó cuando di mi nombre y luego hizo 3 llamadas frenéticas. En 20 minutos la sala contuvo a todos los que necesitaban ver y ser vistos. Mis padres con sus caras de dolor costoso, Isabela con un traje gris paloma, su maquillaje fresco y preciso, su gerente que también era el hombre de relaciones públicas de la familia, 2 abogados que llevaban relojes elegantes que creían en su propio brillo. Abuela Elena se sentó al final con un termo y una bolsa de papel de galletas de limón. Marisa y Arturo tomaron una silla cerca de la pantalla. No di un discurso. Hice una pila de tarjetas, cada una con una sola palabra escrita en tinta, y las coloqué boca abajo como un dealer repartiendo un juego. Evidencia, dije, y Arturo reflejó mis palabras en el monitor. Mostró los sellos de notario en mi sobre de presentación. Mostró el rastro de metadatos de la lámpara de dibujo, la microcámara en su bisagra que capturó mi mano mientras dibujaba la transmisión que saltó de nuestra red de oficina al cubo de renderizado freelance, y luego la galería de imágenes pulidas que aparecieron debajo. Mostró la cadena de pago que comenzó con una corporación fantasma y se dirigió a mi madre. «Patrón», dije, dejando caer la segunda tarjeta. Marisa mostró órdenes de compra de accesorios en las sesiones de fotos de Isabela, que coincidían con mis trabajos en curso por 6 horas, 12 horas, un día. Mostró correos electrónicos internos del coordinador de proveedores de la firma, que pedían a la compañía de la lámpara que confirmara las características especiales de despliegue para la garantía de contenido. Mostró la cláusula en el contrato del proveedor, escrita en el tipo de inglés que usan los transeúntes. Mostró que los servicios eran inocentes cuando entrecierras los ojos, que permitían la monitorización de mejora de la calidad en la superficie de trabajo y asignaban esos feeds a la gestión de activos de marca. Personas, dije, y la tercera tarjeta cayó. En la pantalla, Arturo mostró una lista de cuentas vinculadas al servicio de renderizado. Un nombre de usuario estaba compuesto por las mismas 3 sílabas que el vidente de la montaña había usado para presentarse. Hizo clic en otra ventana y abrió fotos antiguas de ese vidente, tomadas de una gala benéfica 15 años atrás. La mujer en la foto llevaba un vestido y una insignia de relaciones públicas. Su nombre era el mismo que el del hombre sentado en la mesa ahora, excepto con un simple intercambio de vocales. La sala pasó del teatro al tribunal. Mi madre no se inmutó. Miró cada pantalla con la calma imperturbable de una mujer que ha pagado facturas y se ha contado una historia sobre el amor. Los dedos de mi padre tamborilearon sobre la mesa. Isabela se quedó mirando. Luego giró la cara como si la luz fuera demasiado dura. «¿Entonces qué quieres de nosotros ahora?», preguntó mi madre. «¿Ser vista como soy?», respondí, y sonreí cuando los abogados se encogieron ante la imprecisión poco rentable de eso. «Pero hay una cosa más. El conductor que me atropelló.
No necesito saber si su contratista le dijo que me asustara y sus manos hicieron el resto. Necesito que se sienten juntos y escriban la verdad de cómo funciona esta máquina. No para mí, para los artistas que reclutaron, para los internos cuyas lámparas observaron sus manos hasta que aprendieron a dibujar como fantasmas de sí mismos. Mi madre miró por la ventana donde la ciudad se apilaba como facetas. Ella no respondió. Ella no tuvo que hacerlo. Los abogados ya habían comenzado a calcular los costes de un acuerdo temprano, el índice de Bourne de un escándalo, el peso de una hija que había dejado de ser un accesorio. «Isabela», dije, y ella levantó la cabeza. «Puedes decir la verdad ahora. Puedes venir conmigo y sentarte para una declaración que no será amable, pero será limpia. O puedes dejar que te aten los tobillos a una marca de nuevo. No soy tu enemiga. Soy el espejo en el que nunca te permitieron mirarte». Ella no me habló. Miró a mi madre por costumbre. Mi madre hizo el más pequeño movimiento negativo con la cabeza, la vieja orden disfrazada de ternura. Isabela cerró los ojos y asintió hacia mí. «Iré», dijo con voz firme. Ese fue el giro que ninguno de nosotros, y mucho menos yo, había predicho. No una disculpa, no una reconciliación, sino una elección hecha en la dirección correcta con una mano temblorosa. La sala se estremeció ante la decisión. Me fui sin esperar el siguiente movimiento de ajedrez. En el pasillo, Marisa me alcanzó. «No pediste daños», susurró. «Oh, los tomaré», dije, y por una vez la fiereza en mi pecho se sintió limpia. Pero el punto no es un cheque. El punto es el precedente. Bajamos con abuela Elena. En el lobby, ella presionó la bolsa de papel en mis manos. «Puedes llevar galletas a las declaraciones», dijo. «Incluso hace que las peores habitaciones sean humanas». Salimos al aire que olía a metal frío y pan distante. No fui a la competencia. No necesitaba un listón para hacer lo que acababa de decir. No me importaba el servicio de renderizado diciendo que se salvara. Los correos electrónicos salieron a la superficie en los que un líder de relaciones públicas solicitó nombres para piezas basándose en lo que sería la mejor tendencia e instó a mi madre a elaborar subtítulos que parecieran humildes. La oficina del fiscal general me miró con convicción. Amaban un caso limpio que tocaba 3 industrias a la vez. Los abogados de mi madre intentaron construir un foso de lenguaje. Los hechos vadearon. Isabela se sentó durante 6 horas y no se rompió. Dijo de dónde venían los archivos. Dijo quién le dijo qué publicar y cuándo. Dijo que le habían dicho desde la infancia que mi presencia la mataría y que cada compromiso parecía supervivencia. Lloró una vez y pidió un pañuelo. Ella no me pidió perdón. Yo no se lo ofrecí. Le traje un vaso de agua. Eso fue suficiente. La gente asume que el final es una explosión. El mío llegó como una puerta. El tribunal aprobó un decreto de consentimiento que requería que la empresa financiara un registro independiente para que los diseñadores notariaran trabajos en curso sin coste alguno, que retirara los dispositivos de vigilancia de las herramientas creativas, que publicara una disculpa que nombrara el mecanismo y no solo el error. El servicio de renderizado cerró. La parte más tranquila, la parte que más me importaba, fue un párrafo. La mañana en que el decreto se hizo público, preparé café en casa de abuela Elena. La cocina olía a aceite de limón y a Victoria que no necesitaba ser ruidosa. Saqué el boceto de El beso de la violeta y lo miré durante mucho tiempo. Mis manos no temblaron. Deslicé la página en un sobre y escribí una nota para mí misma en la solapa. «No vendas esto. ¿Recuerdas por qué?» No enmarqué la disculpa que publicó la compañía de mis padres. No leí los comentarios. No esperé a que los extraños me bendijeran con su creencia. Abrí un pequeño estudio en un segundo piso sobre una ferretería. Marisa vino conmigo. Arturo escribió código que no fingí entender. Realizamos talleres los sábados donde los internos trajeron sus herramientas y aprendieron a buscar ojos y bisagras. Isabela envió un ramo una vez con una tarjeta que no decía nada más que el nombre de una planta y el número de teléfono de un terapeuta. Sonreí y puse las flores en un frasco de patatas fritas. Quizás, en otra vida, habríamos aprendido a ser amigas. En esta, éramos 2 mujeres que habían dejado de servir a la misma historia. Meses después, una joven diseñadora de nuestros talleres de sábado me trajo un anillo. No era perfecto. La banda pellizcaba. La piedra estaba un poco torcida, como un diente aprendiendo a estar en una boca. Era hermoso porque era suyo. Ella preguntó cómo debía llamarlo. «No me preguntes», dije y me reí. «Pregúntale a tus manos». Ella miró el anillo, luego a mí.
Entonces lo llamaré mío. Ambas nos reímos de lo obvio y lo sagrado de eso. El mundo no se inclinó. No hubo una oleada de cuerdas. Solo una mañana, una cicatriz en mi nacimiento del pelo que se había desvanecido a una coma pálida y una sala llena de trabajo que finalmente podía ser lo que decía ser. A veces pienso en los finales. El que viví la primera vez tuvo la satisfacción barata del espectáculo. El que elegí sabía a limón, tinta y larga paciencia. No fue un giro diseñado para hacer jadear a una multitud. Fue el giro de una mano desenroscando una lámpara para quitarle un ojo. La tranquila revolución de negarse a repetir un papel. Si alguien alguna vez escribe un titular sobre mí, espero que no diga absuelta o redimida o regresa triunfante. Espero que diga la cosa que me salvó, la cosa que todavía estoy tratando de ser. Diseñadora, sin cámaras,